prueban seres desconocidos. No estamos solos. Llegó la hora de despertar a la gran realidad. Ufología, esoterismo, fenómenos paranormales y mucho más desde Santa Clara del Mar, Argentina, para todo el mundo. Bienvenidos a Noches de Misterio. Buenas noches de misterio. Yo siempre digo que el nombre, ¿por qué Buenas noches de misterio? Yo recuerdo, vi imágenes en la antigüedad cuando se reunían a hablar y a criteriorizar ideas filosóficas nuevas. Mayormente se reunían en algún lugar, un lugar con fuego en el medio, unas maderas, y se sentaban todo alrededor para hablar de temas, ¿no? De temas que más tarde pasaron a ser filosofías. Mucho más tarde esas filosofías, algunas de esas filosofías pasaron a ser ciencias. Y tal vez lo que estamos hablando hoy sea parte de la ciencia del futuro, ¿no? ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? Quiero agradecer a muchos oyentes y televidentes a través del canal, porque aproximan su criterio, su forma de ver las cosas, algunos críticos, otros no. Todo es aceptable, absolutamente todo. Hoy vamos a hablar con Mario Aprile. Mario Aprile, un amigo que hace muchos años decidió irse a vivir a Capilla del Monte, Córdoba. Y muchos me dijeron, Mario, ¿por qué no hablas un poco más de Capilla? Le digo, sí, vamos a ver si lo podemos citar a Mario Aprile para que nos diga y nos hable de sus experiencias, un poco de la historia. Capilla del Monte tiene, más allá del Uritorco, más allá de toda ese misticismo que encierra, si a esto le sumamos el tema ovni más todavía, más misterio, la historia de Capilla empieza hace muchísimos años. Allá en 1575, cuando se le ceden todos los terrenos que hoy conforman Capilla del Monte a la señora Lucía Jaimes. Al fallecer esta, sus deudos venden todo ese enorme zona. Y la compra un capitán del ejército español, allá por 1695. Don Antonio de Ceballos y Quesada. Perdón, Quevedo. No quiero equivocarme. Quevedo se aproxima al lugar, piensa que puede ser muy lindo para hacer una villa, un caserío. Y lo primero que construye es una capilla, la capilla de San Antonio. Pasando mucho tiempo después, reconstruyen la capilla, pero ya como San Antonio de Padua. Una hermosa capilla, justamente por eso tiene el nombre Capilla del Monte, por su capilla. Una capilla que encierra, también misterios. Se dice que en el subsuelo existen túneles que van hacia
lo que hoy es la estación de tren, el tren Serrano, que funciona hasta Capilla, a unos más o menos 200 metros de este lugar. Una capilla que encierra misterios, como dije antes, y se sostiene que hasta principios masones, en su construcción, estuvieron masones. Pero más allá o más acá de esto, vamos a ver si nos podemos comunicar con el amigo Mario Aprile. A ver, que Mario Aprile está justamente en Capital Federal en estos días. Así que aproveché y digo, Mario, estás adelante. Hola Mario, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Mario? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Acá de viaje por Buenos Aires. Por Buenos Aires. Hoy venís de paseo a Buenos Aires. Sí, claro, que sucede que junio es un mes que tanto mi hermana, yo y mis dos nietos somos los 4 de junio. Así que junio es un mes que está asignado por el festejo. Bien, muy bien. Así que hicimos un viajecito desde Capilla del Monte, estamos parando acá en el barrio de Cañita, cerquita donde vive mi hija. Ajá. Y el Día del Papá en el medio. Sí. Así que estamos de festejo, Mario, tratando ¿Viniste de no solo? perder la concentración. ¿Viniste solo? No, vine con María Alicia. María Alicia, mandale un saludo, por favor. Gracias, serán dados, Mario, serán dados. Así que bueno, estábamos un poquito, le decía a Alicia, estoy medio desconcentrado entre los viajes, los cumpleaños, qué sé yo, pero acá vamos a cumplir con el amigo, un gran amigo. Vos sabés que aprovecho para decirte que te envío un grato y gran saludo el amigo Gustavo Cía. Gustavo, sí, un gran amigo, la verdad, desde el año 94 que nos conocemos. Él dio cursos de Kabbalah en un instituto que yo tenía en la avenida Rivadavia al 8000, allá por esos años. Así que imagínate que nunca perdimos del todo el contacto. Sí, hubo algunos impas de años, ya pasaron 30, 31. Pero actualmente nos vemos todos los años en Capilla del Monte, donde él se hizo una pequeña cabaña. Así que bueno, sí, la amistad continúa. Hemos estado en congresos en Victoria y también juntos. Y guarda, Mario, que por ahí en el futuro lo vas a tener como vecino también, ¿eh? Cuidado. No, sí, eso seguro. No, sí, todos los años, un par de veces, hacemos alguna cena, algún almuerzo juntos allá en Capilla, él con su pareja, yo con la mía. Mira. Con Delia. Así que hay una gran relación, un gran estudioso, un tipo muy serio. Siento mucho respeto por él. Él se ha interesado mucho por el tema de las abducciones, pero Gustavo sabe de todo. Sí, es verdad. Sabe de fenómenos parapsicológicos, sabe del tema de fenómenos de estos fenómenos introducidos en los sueños. Bueno, es un psicólogo además, ¿no? Y aparte un gran profesional. Sí, la verdad que sí. No hablemos más porque si nos escucha se la va a creer, ¿eh? Ya se la va a creer. Bueno, así que Gustavo, si estás escuchando, que me dijo que iba a escuchar, vamos a ver si es cierto. Sí, tiene muchos pacientes, ese es el tema. Pero me dijo que en un intermedio nos iba a escuchar. Le mandamos un gran saludo a ambos y que logre sus sueños. ¿Qué tiene, Mario, una pregunta? ¿Qué tiene Capilla que tanta gente se va a vivir allá o que construye una casa allá y va seguido? Esta es la tercera entrevista, ¿no?, que hacemos en 2 meses y pico. Exacto, señor. Capilla, en mi vida, se manifestó a partir de principios de los años 90. Antes de esos años, para mí no existía Capilla del Monte. Mira. Pero sí,
ahora estudiando y recopilando información y charlando con gente y leyendo desde aquellos tiempos, obvio, uno entra en conciencia que ya a partir del comienzo del siglo XIX, Capilla del Monte interesaba sobremanera a la masonería sin ir más lejos. Exacto. Así que sabemos que tuvo esa primera etapa, digamos, de avance espiritual sobre la región, que tengo mis teorías por qué esa región es tan especial, como hay otras tantas, ¿no? Y en la masonería prácticamente se instaló en Capilla del Monte en esos años. Luego hay una segunda avenida espiritual que es a partir de los 70, 80, 90, hasta el día de hoy, que continúa y se va transformando en los modos, en los personajes. Algunos van falleciendo, otros comienzan, pero bueno. Y también las diferentes corrientes que hay. Corrientes de pensamiento dentro de Capilla. No, hoy están todas las corrientes. Digamos que en esos comienzos del siglo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en realidad era mucho más selecto y eran gente que por lo general de dinero, de posiciones sociales importantes, y de ciertos tipos, por eso te decía, de órdenes tipo hermética, templarios, masones, caballeros de Heliópolis. En realidad todo pasaba por ahí. Se conocían los puntos de línea, para mí los cruces de líneas ley en distintos sectores de la Argentina, que ya los jesuitas los conocían también. Entonces todo se va repitiendo, se van siguiendo las huellas, los caminos, y así se construyó la iglesia San Antonio de Padua. En 1908 quedó prácticamente la piedra fundamental, un castillo Modrijo en Pueblo Encanto, que en su comienzo no se llamaba Pueblo Encanto, y ya un castillo masónico y una iglesia octogonal. En 1900, en los comienzos del siglo XX, no era pavada. Imagínate que Capilla del Monte prácticamente tenía poquísimos habitantes. Sí, por supuesto. Y según mis teorías, a las que yo adhiero, ahí se cruzan varias líneas ley. Unas que vienen de la Concagua, Lago Puelo, Aconcagua, Cerro Uritorco. En realidad, el Valle de Punilla, el punto exacto del cruce, no sé, no creo que nadie lo tenga, a pesar de que a través de la trigonometría esférica algunos han situado estas líneas que te voy marcando: Lago Puelo, Aconcagua, Uritorco, una línea que sube de la Patagonia, Puerto Pirámide, cruza Aconcagua y llega a Talampaya. Que es otro lugar fenoménico espectacular, Talampaya. Justamente ahora tengo amigos que están por allá investigando, viendo. Sí, todavía en mi caso no conozco Talampaya, pero no va a pasar mucho que me dé una vueltita por allí. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Mientras podamos, hay que investigar. Y hay que caminar. Caminando suceden las cosas. Exacto, caminando hacia adentro y caminando hacia afuera suceden las cosas. Conoces gente especial, que a veces entras en una resonancia particular. Y bueno, y también las sierras de Tandilia, de La Ventana y Tandil, que se unían, se cruzan también, y es todo como un entrelazado. Que donde hay más de 3 cruces de líneas ley, o 3 o más, allí los alquimistas trabajaban. Trabajaban ese mundo interno, la alquimia. Lo que llamamos la alquimia, que después vamos a dar una repasadita muy cortita sobre ese aspecto. Entonces, por lo tanto, tuvo esa primera etapa, que obviamente transcurrieron decenas de años con esa misma gente, y luego una segunda etapa que comienza, al menos que sale a la luz, a partir de los comienzos de los años 80, que digo sale a la luz porque ya eso se venía cocinando por ahí de décadas también. Y aparecen 2 personajes que van a marcar la diferencia, van a crear como un sello distintivo
al lugar, cada uno con sus características, Guillermo Alfredo Terrera y Ángel Cristo Acoglanis. Y Guillermo Alfredo Terrera... Vos sabés, espera un minutito que voy a poner la foto de Acoglanis. Esperá que le digo a Julián, el comandante de esta nave, si me puede poner la foto de Acoglanis, que creo que fue la foto que me mandaste vos, que estaba haciendo quiropraxia a una paciente. A ver. Sí, claro. A ver, dame un minutito. ¿Estás viendo vos? No. Ahí está. No te estoy viendo, a ver. No, yo tengo frente a mi pantalla Búnker 91.9 y .com.ar, pero no tengo, no sé si me faltará tocar algo. Pero no te preocupes, Me dice acá que tenés que ir a YouTube, me dicen. Julián. Bueno, pero ¿cómo salgo ahora? Claro, si salís por ahí se corta la comunicación. Bueno, mirá. Por eso, vos me vas relatando las imágenes y vamos charlando. Acá tengo la foto de Acoglanis haciendo quiropraxia. Claro. Bueno, mira, sobre Acoglanis no hay nada escrito de puño y letra de él mismo. O sea, Acoglanis no escribió ni sobre quiropraxia, ni sobre acupuntura, ni digitopresión, ni escribió sobre viajes astrales, ni siquiera sobre la ciudad intraterrena de Erx. Con respecto a la historia de Acoglanis, tiene un grado de subjetividad muy grande porque, te digo, he escuchado muchas entrevistas, incluso he conocido y he sido amigo de algún discípulo de él, como Roberto Villamil. Exacto. Claro, que Roberto, que fue un corresponsal de guerra y periodista, fotógrafo, escritor. Y Roberto me dijo que había conocido a Perón también, qué sé yo. Amigo, pero a Perón, a Menem, y había estado prácticamente desde la primera hora con Ángel Acoglanis. También conozco, y he participado en algunas entrevistas junto a los dos, a Roberto y a Ana María Noms, que es una abogada, gente muy seria. Ana Noms, María no, le estoy agregando María, Ana no. Es una mujer también muy respetable y todos hablan maravillas de Ángel Acoglanis, a pesar de que hay algunos investigadores escépticos que en algunos aspectos ven algunos claros oscuros en la vida de él, no sé si tanto en la personalidad, pero en la vida de él. Ahora, en cuanto a esos relatos, como te digo, lo que sí existen son los diarios de Erx, que alguien recopilaba, escribía lo que le escuchaba a Ángel. Pero Ángel muchas cosas las canalizaba en el idioma irdín, que para algunos es un tibetano antiguo, para otros es un idioma cósmico y para otros es el idioma de la tierra de abajo, de adentro. ¿Y sabes quién transcribía ese idioma? Ese irdín, Rubén Elías Antonio, el hermano de Jorge Antonio. Rubén Antonio fue quien finalmente lo asesinó. Pero para no llegar tan rápido ahí, él era el que lo transcribía. O sea, Rubén Antonio conocía cómo transcribir cada palabra que canalizaba Ángel Acoglanis. Y Lino Marcos Budiño, que es un sociólogo, doctor en ciencias de la educación, rector de varias universidades. Vos fijate el nivel de personajes que rodeaban a Ángel Acoglanis, Ángel Cristo Acoglanis. Bueno, Lino Marcos Budiño, he escuchado varias entrevistas de él, incluso he tenido la causalidad que me ha escrito me ha escrito un mensaje y me ha enviado un libro de él que se llama El viaje interior. Un día apareció un cartelito en Gmail
Sí. Y decía que quién conoce a Mario Aprile, si me pueden conectar con Mario Aprile. Mira. Y 2 o 3 personas, dice, mira, te está buscando Lino Marco Budiño. Sí. Yo digo, pero debe ser a otro Mario Aprile. Para mí, no creo que me esté buscando era a mí. algo. Y bueno, finalmente era, y me dice, sí, yo le quiero enviar un par de libros que tengo escritos. Mira. Uno es El viaje interior, todo porque este hombre también tenía experiencia desde muy joven. Bueno, Lino Marcos Budiño entonces era el que escribía los borradores. Rubén Elías Antonio transcribía en el lenguaje irdí que canalizaba Ángela Coglanis. Sí. Porque según se dice, y es la idea, a Coglanis incorporaba a partir del año 82-83 a un ser de un supuesto origen pleyadiano. Yo todo esto lo estoy poniendo como investigador, no como creyente. Yo puedo creer, no creer, creer más o menos. El tema es relatar las informaciones como la fueron dando el círculo que los rodeaba. Entonces, porque a Coglanis comienza, al menos lo que se sabe oficialmente, a través de su mujer Betty Moon, que fue su última mujer, madre de 4 de sus hijos, de los últimos. Betty Moon declara en alguna entrevista que en el año 76 a Coglanis entra en contacto con la estancia La Aurora, con Ángel Tona. En Uruguay, ya esto estamos hablando. En Salto, Uruguay. Y este hombre es el que aparentemente le da el contacto con la Hermandad Blanca. Yo no soy de utilizar el término la Hermandad Blanca, la verdad, porque creo que vivimos en un mundo bastante complicado y la supuesta Hermandad Blanca está de tiempos inmemoriales, pero bueno, el mundo sigue como sigue. O sea que tenemos que creer que puede existir alguien que trabaja para el bien de la humanidad y alguien que tal vez está bloqueando ese proceso. Bueno, entonces Ángel Tona lo conecta o logra ese contacto con la Hermandad Blanca y con el Comando Astar. Estas son las palabras que utiliza su viuda. Ángel durante 7 años eso está estudiando, cómo trabajarlo, cómo traerlo a la Argentina, a Capilla del Monte, era el lugar signado, porque parece ser que la estancia La Aurora es un sitio de energía mariana. Entramos un poco en el tema religioso, de algún modo. Y que Capilla del Monte, según Betty Moon, es energía búdica y crística. Así que entonces de estas charlas se desprendían entonces que Erx era una ciudad, o es una ciudad etérica, que según la viuda de Acoglanis, se encontraría a unos 15 kilómetros de profundidad de la Tierra. Todo esto es incomprobable desde el punto de vista físico. O sea, yo sigo la información. 15 kilómetros de profundidad y tendría esta especie de globo o bola de ciudad, unos 100 kilómetros de radio. Sería como de un color dorado tirando al azulado, por eso le llaman la ciudad de la llama azul. Y según ella, ahí los seres viven en estado etérico y hay ciudades, casas, ríos, fauna. Bueno, aparentemente se encuentran, los que pueden tener acceso a ese sitio son los que ya pueden entrar en un desprendimiento astral, digamos así, y si son convocados y se les da se le otorga ese permiso de poder contemplar esa ciudad de que tanto estamos hablando y que obviamente para el investigador o para el escéptico o para el que ve todo desde un punto de vista psicológico sería una gran fantasía. ¿Así? Pero también tenemos que pensar que si la mayor parte del universo conocido y desconocido es casi todo vibra en estado de energía,
y muy poco en el estado de materia. Sí. Entonces, no es cuestión de ponerse tan inflexible a las posibilidades que nos están informando. Mario, una pregunta, porque yo ahora voy a pasar la foto de las energías que le han tomado fotos. Ah, sí. Sí. Que tú me has pasado las fotos de, creo, tomadas por Villamil, ¿puede ser a través de mantras? Y a Roberto, no, cuando Ángela Couglanis hacía los mantras, ahí tenemos, pronunciaba los mantras, y los grupos que lo acompañaban, Roberto, por eso Roberto se le dio en llamar el fotógrafo cósmico. Él mismo se autotitulaba el fotógrafo cósmico. Es más, muchas de las fotos que utilizó el brasilero Trigueriño cuando se publican los libros Mundo Interno, Aurora y Michitlán, muchas de esas fotos son de Roberto. Son fotos que había tomado Roberto Villamil. Dame un minuto que pasamos otra foto que tenemos. A ver. Ahí está. Pero prácticamente la podés confundir con un ovni a esto. Bueno, es que hay muchas fotos. Yo te pasé 3 o 4, pero Roberto debe tener unas 30, 40 fotos tranquilamente. Y como las tomaba con exposición variada, algunas se iban cambiando de forma a medida que se retardaba la exposición. Hay una foto, por ejemplo, no sé si te la envié, que es muy especial, que parece reproducir la firma que tenía Couglanis, que era como una especie de corazón. Esa foto, Roberto quería haberla materializado en el cielo. ¿Vos sabés ya estaba que fallecido. Ahora acá yo tengo tu foto con Villamil. Sí, Roberto, fuimos amigos 7, 8 años. La verdad que charlábamos 3, 4 horas todos los días. Mirá. Y bueno, Roberto hacía una síntesis de todas las cosas. Por ahí él no era muy religioso. Él sí creía en el estado cuántico y que en ese estado se podían producir esas síntesis en el ser humano que nos acercase a ese mundo, digamos, superior o integrado. Comentame esto. Un mundo integrado. ¿Se llegaba a este estado a través de mantras? Los mantras en Irdín. Ahora yo te voy a decir una cosa. A ver. Si me pongo como investigador, llama la atención, ¿no? Que los mantras en Irdín los pudiese traducir Rubén Antonio. Pero también estaba otro idioma, el calcún. Esto dicho por Lino Marcos Gudiño, eran 2 idiomas del mundo de abajo. Y por mundo de abajo vamos a entender un mundo etérico. No creo que sea un agujero que se encuentre en la Tierra. Pero para mí están las dos cosas. Hay habitantes en un mundo subterráneo, la Tierra es muy grande, puede haber regiones que no conocemos en absoluto y pueden tener salidas a distintos sitios, regiones, mares, Antártida, más allá de la Antártida. Ahí ya entramos en una variedad de posibilidades. Sí, señor. Roberto no era de los creyentes. Lo que alababa a Roberto de Ángel Cristo Couglanis era la bondad que tenía. Y hay una cosa que repiten todos sus discípulos. A Couglanis solía decir permanentemente: sean buenos, sean buenos. Y tal vez lo que marcaba la diferencia en ese hombre que dio ese salto superior es que tal vez tendría una gran bondad, o esos agregados psíquicos del que hablan los alquimistas, que son los que tenemos que transformarnos, la arrogancia, la vanidad, el orgullo, los celos. Tal vez ese hombre a esos niveles estaba un poquito distanciado o más elevado que todos los demás mortales, al menos de la media, menos de la media. Porque según Lino Marcos Gudiño, a Couglanis no es que vivió en Tíbet, en India, en Grecia, porque ahí hay otra cuestión. Hay una historia que se cuenta que él nació en Grecia.
Luego, como había conflictos seguramente post Segunda Guerra Mundial o durante Segunda Guerra Mundial, no pudo terminar sus estudios secundarios y terminó en el Tíbet. Y terminó en el Tíbet con sacerdotes tibetanos, aprendiendo otras lenguas, aprendiendo a la proyección astral, aprendiendo a trabajar las energías de la columna vertebral. Seguramente ahí están los canales Ida y Pingala y Sushumna, son 3 canales. Y este hombre ha generado muchas curaciones milagrosas. Hay ejemplos de hombres que lo han dicho en vida. Por ejemplo, Oscar Casco ya falleció. Era un gremialista peronista, pero todos hablan. Acá hay otra cuestión también. Hay muchos individuos de tendencia peronista, pero del Perón, ellos se dicen peronistas jurásicos, de la primera hora. Del primer momento, de la primera etapa del peronismo. Es más, Ángela Koblanis, según Budiño, participó de una lista que formaban Flaminia Anglada. Y la sigla rezaba Flaminia Anglada Perón a la Rosada. Esto es del año 1962, Mario. En el año el peronismo estaba proscripto. Y no me estoy yendo de tema, porque existe, según mi punto de vista, un peronismo esotérico. Perón también era muy esotérico. Sí, señor, así es. Entonces, según Lino Marcos Budiño, Ángela Koblanis, en la lista del año 62 a gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Flaminia Anglada, figuraba en una lista como diputado provincial. Ángela Koblanis, quiere decir que ya estaba ligado a la política. A la política en ese momento. Desde los años 60. Y corría el gobierno de Frondizi en esos tiempos. Sí, exacto. Y habían decidido permitir la participación del peronismo en las elecciones a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué ese ruido dónde salió? No, de mi teléfono. Ah, bien. Y parece ser que ganó como por el 80% Flamini, pero no le permitieron subir a la gobernación. Cuando se dirigía a la gobernación para tomar su mando, ahí lo interceptaron fuerzas y le dijeron que no tenía permitido asumir. Quiere decir que tal vez pensaron que no iba a poder obtener una victoria. O sea que tenemos que Oscar Casco estaba dentro del gremialismo correntino. Lino Marcos Budiño era un sociólogo, doctor en ciencias de la educación, rector de varias universidades. Por ejemplo, Universidad de la Patagonia. Él dice que era vecino de la familia de Perón. Dice, vive Lino Marcos Budiño. Un día le podés hacer una entrevista. Tiene 81, 82 años. Tiene mucha lucidez todavía. Lo vamos a hacer. Lino Marcos Budiño es uno de los hombres más informados y tiene el cable a tierra en lo que dice. Por supuesto que cree en las dotes sanadoras de Koblanis, en los viajes astrales de Koblanis, y toda esta cuestión. Él mismo dice haber tenido experiencias desde muy joven. Bueno, fue rector de varias universidades también y escribió varios libros sobre pedagogía. Según Budiño, el problema que tenemos en la Argentina es un problema pedagógico. No podemos integrarnos nosotros como sociedad. Y los extraterrestres, según él, no pueden hacer nada con nosotros mientras no trabajemos ese colectivo y logremos una integración. El problema de la unión, además, entre la fe y la razón. Exacto. Él lo concluye en eso. José Barassi era otro discípulo, ingeniero. Tenía un nivel de discípulo muy interesante. Es más, el doctor Guillermo Alfredo Terrera, entre los años 84 y 86, tuvo un gran acercamiento con Koblanis, aunque se dice que a Koblanis le veía muchos intereses
mucho interés en ganar espacio político. Ajá, Vos sabés mira. que Terrera falleció en el año 98 Sí, señor. y indudablemente fue una de las personas que más fielmente enseñó sobre la realidad fenoménica del Cerro Uritorco. Ajá. Y, y tenía sueños. Él había escrito un libro que se llamaba Cuentos verídicos extrasensoriales, donde incluso decía haber tenido experiencias con algunos seres que le daba hasta nombre: Tocor, Maya, Huitaicón. Sí, Eh, señor. ¿Y Sí. qué te iba a decir? Bueno, él decía que estas entidades eran frecuentemente observadas en el Valle del Silencio El- o el Valle de los Espíritus, que claro. fue el primer libro que leí de Terrera. Ujú, Así ujú. que, y lo de Terrera, lo que, como para redondear y seguir con Acoglanis, Sí. además de haberlo conocido en el año 89 en su casa de San Ajá. Isidro, Ajá. fue el portador del bastón de mando, Sí. de los Eniacamiari o Comechingones, hasta su Ujú. fallecimiento. Sí. Bastón que le fue Sí. entregado en una ceremonia de iniciados en Córdoba, capital, en septiembre del año 48. Y poco tiempo después fallece su maestro esotérico, Orfelio Ulises. Este Orfelio citado Ulises. bastón tiene otras denominaciones: toquilítico, simiwinki, piedra imán. Bueno, se trata de un objeto de 1,10 m, 1,11 m de longitud, 4 centímetros de diámetro, con Tallado un peso en, sí, en creo, piedra en piedra basáltica. basáltica. Algunos dicen de piedra meteórica. Sí, Bueno, el sí, pulido de sí. la piedra está datado en más de 8.000 años, esto según Terrera. Sí, Hay sí, sí, sí. antropólogos, otras líneas de antropólogos que no coinciden con nada con esto. Bueno, Sí, pero para obvio, obvio. sintetizar, el bastón de mando era una Ajá. especie de antena de contacto con el más allá, al que Ah, se atribuye el poder de iniciar, digamos, un nuevo orden en el planeta. ajá. Por eso, Ujú. tanto Romaniuk, que también tenía relación Sí, con señor. Acoglanis, Sí, señor. hablaba de Argentina, tierra bendita, Ujú. Parravicini, Parravicini. el mismo Acoglanis. Y el tema del bastón de mando, Terrera le atribuía ese poder, como para Ajá. iniciar un nuevo orden en el planeta, pero a Mm. partir de esta región. ¿Qué pasó con él? O sea, ¿Qué pasó con ese bastón? ¿Desapareció? ¿Lo tiene alguien? y algunos dicen que lo conservan los hijos, Ajá. otros dicen que le habían tenido ofertas de hasta 2 y 3 millones de dólares y no se vendió. Ajá. Hay muchas informaciones Qué de esto, que se bárbaro. partió en 3 partes, Sí, que, también. que hay un Un duplicado. Hay un duplicado. duplicado, de hecho, a ver, donde te había nombrado el Castillo Morijo. ¿Pueblo Encanto? Pueblo Encanto, Ahí se me está. había Ahí está. bloqueado el nombre. Ahí hay un bastón que es réplica a misma medida, negro, Ujú. igual, y no sé si incluso hasta en basalto. Ajá. Bueno, son Ajá. réplicas, Sí, es una obvio. antena. Yo a veces lo asocio con la columna vertebral del hombre. El hombre, la antena la tiene el hombre, Claro. pero eso se tiene que activar, Ujú. se tiene que estimular. Ajá. Entonces, bueno, puede ser una representación de la columna vertebral del ser humano. Ajá. Para el que esté preparado, la puede activar. Ujú. Y bueno, y esa es una antena cósmica que Bien. tenemos nosotros, o extradimensional. Porque según el hinduismo, el canal central de la columna vertebral, que Ujú. funciona a un nivel astral, el Ujú. canal Sushumna, es transdimensional. Entonces uno es como dar vuelta una media, es como que Ujú. salís, digamos, a otro universo, a Claro. otra realidad. Claro. Y esa realidad tendrá dimensiones también, porque no vamos a pensar que vivimos, que todo ocurre en una dimensión sola. Claro. Claro. Así que, bueno, Ángela Coglanis Ajá. era muy amigo también de un personaje muy emblemático que lo respetaba muchísimo, el doctor pediatra Florencio Escardó. Florencio Oscardó. Y Florencio Escardó llegó a ser director del Hospital de Niños Ricardo Sí, Gutiérrez, señor. pero además era un gran lector,
esotérico, leía Píndaro, Séneca, Cicerón, y le encuentro también una relación a esa amistad. Era un militante socialista, amigo de Nicolás Repeto, Alfredo Palacios, y esto coincide con que en el primer gobierno de Perón se editaron muchas leyes de estos personajes. Sí, de Palacios en especial, sí. Palacios en especial, es así. Señor. Y bueno, se dice, y además también era un seguidor de las enseñanzas de Rudolf Steiner, de la antroposofía. sí, señor. O sea que este doctor que llegó a ser director del Hospital del Niño Ricardo Gutiérrez y en su momento era uno de los médicos más famosos de la Argentina. Y bueno, y Acoblani se rodeaba de esos personajes y era muy respetado. Esto lo digo y lo remarco porque hay una camada de investigadores que están siempre tratando de buscarle el lado oscuro a la vida de Acoblani, que como todo ser humano seguramente la tendría también. Pero acá hay individuos que tienen una trayectoria, que no dudaban en salir fotografiados con él, por ejemplo, Florencio Escardó, y incluso Acoulanis inició a varios médicos en el tratamiento de la columna vertebral de ciertas enfermedades. Por ejemplo, al hijo de Oscar Casco, que en la actualidad ejerce y trabaja sobre la columna. Yo me contacté con él, se llama Miguel Ángel Casco, hijo del discípulo de Acoblani también, que fue el padre, Oscar Casco. Miguel Casco, yo tuve una fisura en la columna y una hernia hace 1 año y medio, 2, y realmente estuve 1 año y pico muy jorobado, con muy poco movimiento. Y me pasaron el teléfono de Miguel Ángel Casco. Él me citaba acá a Buenos Aires y me decía que me tenía que ver al menos 3 meses, 1 vez por semana. Y se me hacía medio complicado desde Capilla del Monte, me tengo que instalar en Buenos Aires, pero él me decía, Mario, no se puede zafar de la cirugía. Le mandé los estudios y todo. Bueno, y otro médico, incluso un poco mayor, a Miguel Ángel Casco, se llama Juan Mural. Toda esta gente se la puede googlear, son médicos conocidos, reconocidos, todos formaban parte del equipo de Ángel Acoblani. Acoblani tenía varios consultorios y él tenía un médico en cada consultorio atendiendo, gente de cáncer, de todo tipo de cosas. Sí, yo sabía que tenía consultorios acá en Barrio Norte, ahí Callao y Las Heras, por esa zona. La calle Callao, sí. Por ejemplo, trataba de cáncer a la mujer del mismo Oscar Casco, que pasó a ser luego discípulo de él, porque le veía condiciones intuitivas y todo. Entonces él iba citando gente y reuniéndola en las charlas de acuerdo a lo que sentía con los personajes que iba conociendo. También la mantuvo con ese cáncer que la daban por un cáncer terminal. 7 años la seguía tratando y la mujer andaba fenómeno, decía Oscar Casco, antes de fallecer. Hay videos en YouTube donde Oscar Casco está contando estas historias. Cuando asesinan a Acoblani, en el año 89, Oscar Casco se hallaba en el consultorio y porque había llevado justamente a su mujer. Y bueno, ese mismo día muere Oscar Acoblani y dice que la mujer que venía tan bien durante 7 años, pocos meses después de muerto Acoblani, fallece ella también. También ella. También sabés a quién trataba de cáncer, a la señora de Stroessner, presidente paraguayo. Era amigo de Banzer, presidente boliviano. De Bolivia. Sanguinetti, expresidente uruguayo. O sea que acá hay una relación política, esotérica, de mundos internos. Conoce a Ángel Tona en el año 76. ¿Cuándo comienza el tema de la dictadura en Argentina? En el año 76. 76, exacto.
Claro, Exacto. y ahí es donde conoce a Tona, y Tona le da esta posta como para que inicie en Capilla del Monte, pasado unos exactamente 7 años, Sí, el tema este de la ciudad intraterrena de Ers, donde en la actualidad, si vos me preguntás en la actualidad qué está pasando, sí. conozco gente que suele filmar, yo soy vago para eso, o sea, tengo la camarita, infrarrojo, todo, pero la verdad no Eh, me pongo a la noche a ver si capto algo, no lo capto, pero tengo amigos que me pasan videos, que ajá, filman ajá. prácticamente todas las semanas. Dos, Sí. tres luces que cambian de direcciones, una va lenta, otra rapidísima, Vos sabés una que se yo tengo agranda. una filmación que me la han pasado hace varios años de un objeto cayendo que pensaban que era un meteorito por cómo venía cayendo contra el cerro en las proximidades de Sí, Quebrada y Quebrada de Luna creo que es. sí, Este, y vos sabés que estaban esperando el estallido del objeto sí, porque chocaba contra el cerro, contra la ladera del cerro, y vos sabés que se apagó, sí. como que pasó a través del cerro. Y sí, Es lo más sí, curioso. bueno, ahí está el otro misterio. Ujú, Ahora, cualquier persona que ha leído tradiciones, esoterismo, ujú, misticismo, cábala, no habla solo de seres extraterrestres o platos voladores o objetos. sí, Nosotros hablamos también de egregores, hablamos de maestros. seres Ujú, elementales, ujú, tulpas. Los ujú. tibetanos hablaban De de los... que creaban entidades a través de la intención de la mente. Exacto, sí, Y esas entidades tomaban la energía de ellos y ellos le ponían sí, hasta nombres. sí. Y por eso cuando a veces se habla de los nombres de las entidades, a veces yo también me pregunto cuánto hay de objetos, cuánto hay de tulpas, cuánto hay de Ujú, elementales, ujú, porque la gente todos van y mantrean con los mismos nombres, claro, ¿entendés? sí. Pero bueno, esto sucede en muchos sitios del planeta, en Del todos planeta, sitios. sí, 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 sí. O Vos sea sabés que, que tuve sí, oportunidad de no de estar en esos lugares, pero sí de ver situaciones muy similares, suponete en Bugaraj, es un cerro en Francia, que ocurre algo sí, parecido. Musiné en Italia, en Turín. O sea, sí, sí. lugares separados, pero que ocurre exactamente lo mismo. Yo siempre digo, es como que todo está hermanado o saliendo de un mismo Ahora, modelo. Sí, claro, pero y además habría que ver qué somos nosotros más allá del cuerpo físico. sí, Si nos podemos llegar a convertir en una esfera de luz, en una esfera de energía, ajá, que eso es otra posibilidad también. sí, O sea que el tema es complicado, sí, pero complejo. también hablando con un amigo Ajá, los otros días que estuvo en política también, en el ujú, peronismo también, y hace unos 15, 20 años de ujú. esto, me dice, Mario, yo he visto luces y cuando la he observado con un larga vista, adentro había un triángulo con luces en las puntas. Sí, Entonces, ahí tenemos, hay que estar abiertos, atentos, aunque yo siempre digo que finalmente, más allá de lo que pase fuera de nosotros, sí, más allá de que existan ciudades intraterrenas ujú, o subterráneas, físicas o etéricas en diversas partes del planeta, el tema es cuál es el propósito de nuestra vida. claro. Nosotros, ¿cómo continuamos nosotros? ¿Cuál es el trabajo? ¿Es solo Ujú. investigar, observar, alabar, esperar salvación o hay un trabajo que hacer? Está el tema de los ciclos del tiempo, que También. los Vedas y los hindúes hablaban en 26.000 años, 4 ciclos, 4 kalpas, la edad ¿Sabes? de hierro, de bronce, de plata y de Y oro, de oro. que era la misma que hablaban los griegos. Exacto. Y cuando esos ciclos se completaban, el hombre o tenía una vuelta, un nuevo retorno, como diría Nietzsche, Ajá. o
se podía pasar a otras fases del tiempo que le llamaban kalpas, que son tiempos dentro de otros tiempos, como capas de cebolla, exacto, de una señor. cebolla. Sí, y luego, eso es otra de las cuestiones que se puede estar cumpliendo, un ciclo donde todo se está acelerando y se está saliendo a la luz. Según una posible interpretación, se está cerrando un nuevo ciclo. Ajá. Y hay seres que están ya en otras dimensiones, en un estado de unidad, no necesariamente en un estado de confrontación y dualidad, y tal vez no quieren que se vuelva a repetir algo que mecánicamente ocurre en los ciclos del tiempo, que son las autodestrucciones como fueron la de Lemuria, la de Mu, la de Atlántida. La última, que Juan Morix hablaba mucho del tema de ese Atlante a través de la prueba de los tallos. Señor. Pero bueno, Churbo hablaba mucho de Lemuria también. Sí. Claro. Sí. Bueno, algunos lo toman, viste, como mito, otros como leyenda, otros como hechos metafísicos, como para que el hombre a través de esa interpretación se transforme, encuentre el estímulo para transformarse a sí mismo. Vos sabés que hay un principio que dice que todo muta, todo cambia. Nunca se mantiene igual. Yo te voy a hacer una síntesis de la obra de los alquimistas, que tiene cierta lógica. Ajá. Ellos dicen que la humanidad vive en un estado mecánico. Es la primera fase del hombre, el mamífero intelectual. Claro. Vas a la universidad, te recibís y todo, pero no pasás de ser un mamífero que toma leche y todo, intelectual. Sí. Y este estado, según los antiguos alquimistas, tiene que ver con la influencia lunar. Ajá. Y que para trascender debemos crear un centro de gravedad consciente y permanente en nosotros mismos. Y esto solo es posible eliminando lo que en lenguaje alquímico son agregados psíquicos, lo que te decía al comienzo, arrogancia, celos, vanidad, parece muy remanido, orgullo, todas esas cuestiones de donde en algunos momentos nos roza a todos. Y bueno, ahí es donde debemos seguir ese proceso. Bueno, y en la medida que vamos realizando ese proceso, el ser humano consigue crear una luna psicológica propia. Dicen los alquimistas. Ajá. Lo que posibilita un salto muy grande en la propia vida del individuo. Y en ese vocabulario se habla de la gran obra. Exacto. Tiene su fase. La primera fase, la obra en negro, está simbolizada por el cuervo negro. Y la segunda fase, la obra en blanco, simboliza la paloma blanca del Espíritu Santo. Una tercera fase, el águila amarilla, citrino, la obra en amarillo. Y luego nos convertiríamos como en seres al llegar a ese nivel. Las aguas amarillas reciben el azufre, que es el fuego sagrado luciférico. Ese fuego o azufre, dicen los alquimistas, mezclado con el mercurio, ya más puro de agregados psíquicos, más la sal sublimada, que es la que asciende por la línea media, desde el vaso hermético, constituyen en sí mismo el vitriolo de los sabios. Visita el interior de la tierra, que rectificando hallarás la piedra oculta, la piedra filosofal. Eso es el Crestos, el Cristos interior revestido con los cuerpos de oro. O sea, volvemos a ser seres solares, que es un poco lo que Acoglanis pregonaba también. Esa transformación, esa transmutación, seamos buenos, debemos ser mucho más buenos. Hasta para curarnos, limpiándonos de esos agregados psíquicos, el cuerpo se regenera de cualquier cosa, de cualquier enfermedad. Mira. Incluso trasciende puede trascender hasta la muerte física de ella. Vaya. O sea que yo lo sintetizo por ese lado, y este hombre, según mi parecer, más allá de los claroscuros que en su vida privada como hombre mundano, su lado mundano haya tenido, este hombre había superado alguna de estas fases, y él fue el que abrió el portal de Erx. No hay otra persona que haya nombrado ese término,
lo haya antecedido a él en estos tiempos, ni tampoco que lo haya continuado. Terrera no tenía esas cualidades. O sea que ahora lo que hay son un poco repetidores de la historia ahora, de Ángel Cristo. Una pregunta, Mario, una pregunta. A Coglanis cuando va a Capilla, ¿él sabía de Erx? ¿Estaba inducido a ir ahí? Y yo pienso que a partir del encuentro en la estancia La Aurora, él ya tiene la información que se iba a formar un triángulo energético entre La Aurora, el Cerro Uritorco, o los Terrones más precisamente, los Terrones, y Michitlán en Perú. Esto formaba como un triángulo unido y conectado entre sí. Y bueno, y son mucha gente de nuestros países que van de un país al otro buscando estos centros, cada uno con sus características. Como te dije antes, Erx sería el lugar más fuerte para trabajar la dualidad, para eliminar esos agregados psíquicos, porque si supuestamente tenemos que llegar a un estado búdico o crístico, bueno, no sé por dónde andaremos cada uno. Siempre parece que estamos en los primeros, grados, ¿no? Yo creo que hay desniveles, pero bueno, no sé quién estará más alto que otro, no lo sé eso. Lo importante por momentos es que creo que son estados y por momentos uno puede rozar esos estados atemporales de unicidad de conciencia, y una vez que reconoces el estado, lo que debemos comprender es que los debemos estabilizar y hacer más permanentes en nosotros. Eso es el tema. El tema es eso, lograr como esa luna psicológica que debemos incorporar y estabilizar en nosotros para que no seamos influenciables ante todo lo que nos rodea permanentemente. Claro, exacto. Un trabajo muy profundo. Y de ese modo estaríamos dándole una gran mano a la gente que nos rodea allí donde nos encontremos. Y es una escalera de Jacob, ni más ni menos. Es una escalera de Jacob. Finalmente todo termina en eso. De todos modos te voy a decir que el misterio de la Antártida, hay otros personajes que sé que no tenemos mucho más tiempo. No tenemos mucho más tiempo, pero cuidado. Guarda información para el próximo, para la cuarta vez que te invite para hablar. En serio. Ya la cuarta indica la letra LEP, la puerta. A ver a dónde pasamos. Vos sabés una cosa, vos hablaste de la LEP, ¿no? Un cuento de Borges. ¿Sabés que Borges decía algo, que lo pronunció en una conferencia una vez, que dice: yo no escribo para todos, escribo para cada uno de ustedes? Claro, mira, tal vez porque conocía el camino individual de la persona dentro de ese conocimiento profundo, ¿no? Claro. Sí, he leído algunos libros de Borges y en la época de la pandemia, ya bastante grandecito, no es que lo hice desde jovencito, aproveché para escuchar muchos audiolibros que los tengo guardados ahí en la biblioteca de YouTube. Porque habla sobre el budismo, sobre la cábala, sobre el Buda, Maitreya. ¿Qué es lo que de qué nos sabía hablar? Vos sabés Borges. una cosa, con todo lo que me estás diciendo, con toda la sabiduría que tenés, o sea, el camino, no la meta, sino el camino es aprender y evolucionar. Y sí. Un título no es una meta de nada, porque se sigue estudiando, se sigue aprendiendo. Claro, porque hay paradigmas, en eso hay paradigmas. Por eso me refería a que hay ciertos estados que tal vez el misterio, el secreto está en un estado de conciencia permanente y no tan fluctuante. Pasar de un estado bueno a la caída, pasar de hablar de amor a odiar y tener rencor por alguien. Entonces, principio... eso es... Ocurre algo, en este mamífero intelectual están siempre los dos extremos, el amor y el odio, no hay grises.
Claro, sí, que sí. tal vez el gris nos haga reflexionar también, en profundidad, ahí ¿no? entonces tenemos si estamos en una escuela o si formamos parte de un experimento. Yo Sí. quiero creer que formamos parte de una escuela. Y Seguramente si una no, escuela, yo pienso como vos. sí, y si no, tenemos que hacer fuerza para ganarle al experimento que no nos deja salir de la Por realidad. supuesto, la granja. Porque la granja humana. Porque poder se puede, indudablemente comprendiendo que es el primer paso, Sí. poder se puede. Marito, te Sí, agradezco muchísimo tu tiempo, tu conocimiento, que es amplísimo. ah, Sinceramente te ah, admiro, hermano, te admiro. Te envío un fuerte abrazo y ah, guarda, porque el mes que no, viene hay una cuarta sí. invitación a vos para que nos sigas hablando, porque yo sé que tenés muchísimo para hablar, Sos un maestro, hermano, sos un Bueno, maestro. no, algunas son informaciones, otras sí fueron vivencias, a veces las vivencias son para uno solo, que a veces uno trata de compartirlas para ver qué estímulo encuentra unos con otros compartiendo las vivencias Exacto, mutuas. exacto. Así que, bueno, Mario, querido, te mando un abrazo grande Igualmente para vos. Y mandale y otro siempre abrazo a María Luisa. otro abrazo para María Alicia. Sí, cómo no, serán Alicia, dados. dale, Serán dale, dados, dale, querido. dale, dale, dale. Bueno, ¿cuándo Un abrazo regresás a grande, Capilla? Y el 19 estamos Ya regresando. estás regresando, bueno. Entonces Sí, así que la próxima vez que te invite vas a hablarnos directamente desde ese centro neurálgico, místico, llamado Capilla del Monte. bueno, querido, un abrazo grande. Un abrazo Y grande, hermano. saludos a todos por allá. Gracias, serán dados. Gracias, gracias. Gracias. Noches de Misterio con Mario Aprile. Realmente cosas para pensar, ¿no? Se podrá estar de acuerdo o no. Pero siempre digo que Noches de Misterio es un lugar, es un espacio donde podemos escuchar los criterios de muchos investigadores, también de científicos. Tuvimos ingenieros nucleares, y del cual el mayor premio que puede recibir un divulgador es enriquecer a quien lo escuche o a quien lo ve. Muchísimas gracias y muy, muy buenas noches. Recuerden que el próximo lunes a partir de las 21 horas es un misterio que va a estar. Y el 28, sábado 28, Café Ufológico. No se olviden, Santa Clara del Mar. Buenas noches, muy buena semana.